El último tema tiene que ver con el dengue. Hubo una capacitación en el hospital. Sí, efectivamente, hemos organizado, o mejor dicho, nos invitaron desde el Consejo de Médicos a participar de una capacitación vía teleconferencia, en conjunto con otras localidades. Tuvimos la posibilidad de estar en dicha capacitación dictada por profesionales del Hospital Rawson, a través, como decía, de la teleconferencia de manera simultánea, de Anfunes, Jesús María, Belville y Unquillo. Entonces, bueno, realmente es una experiencia enriquecedora, y en esto uno tiene el concepto de que la única manera de mejorar cualquier cuestión tiene que ver con la formación, con la capacitación. Entonces, en esa misma línea de pensamiento es que nos parece importante, y por eso es que nos sumamos, el personal de los dispensarios, a esta capacitación. Entonces, ¿cuál es la situación al día de hoy con respecto a este tema? ¿Estamos lejos de nivel alto, del pico alto? Estamos hablando de dengue. Del dengue. Sí, en realidad no estamos lejos del pico, pero estamos, esto es una cuestión que va creciendo día a día. No sabemos bien cuánto va a ser el pico. Hoy escuchaba esta mañana que había algo así como confirmados 300, sí, más de 300 y pico de casos de dengue en la ciudad de Córdoba. Entonces, cifra alarmante, preocupante. ¿Qué te parece? El problema del dengue es que este año tenemos 300, hasta ahora 300, más de 300. ¿Cuál es el riesgo? Que esas personas, porque ¿cuál es el problema con el dengue? La primera infección puede ser leve o no. El riesgo va a ser el año que viene, cuando esas 300 y pico, 400 o al número que se llegue en finales del mes de abril, el año que viene vuelvan a infectarse. Lo complicado no es la primera infección. Normalmente lo complicado no es la primera infección del dengue, sino la reinfección, la segunda picadura con mosquitos. ¿Por qué? Porque es ahí, en la segunda, en donde aparecen o va aumentando el número de casos hemorrágicos que pueden llegar a ser mortales. Entonces, la primera infección del dengue puede ser muy molesta, a veces puede ser grave, la mayoría de los casos no es grave, pero las sucesivas infecciones, ¿sí?, van aumentando la gravedad del cuadro clínico, que pueden llegar hasta ser mortales, ¿sí?, especialmente el dengue hemorrágico, que es lo complicado. Entonces, esto es una tarea, digamos, el dengue llegó a nuestro país para quedarse, ¿sí?, lamentablemente. Entonces, estas campañas o estas tareas de concientización en relación a la lucha contra el mosquito, que es el vector, que es el que lleva el virus, empezó ahora y va a tener que continuar hasta que tengamos una vacuna eficiente para poder prevenirlo. Entonces, es muy importante que nos entre en la cabeza el tema de la descacharrización, de eliminar los lugares donde vive el mosquito, etcétera, etcétera, que venimos repitiendo desde hace tiempo. Porque el año que viene vamos a volver a tener la enfermedad del dengue, y, como dije recién, las sucesivas infecciones por dengue son cada vez más graves los casos. Entonces, eso es muy importante que la población lo conozca. Fue lo que se estuvo discutiendo ayer en esta capacitación que tuvimos, con la posibilidad de intercambiar, como les decía recién, por vía teleconferencia, de consultar y de charlar con la gente del Rawson, con la de los otros hospitales, de intercambiar opiniones, y realmente muy enriquecedora. Y así que, bueno, es justamente un tema realmente preocupante, ¿sí?, realmente preocupante. Y no tenemos... Si ahora ¿cuánto imagínense el año que viene? Claro, esa es la cuestión. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de trabajar en la concientización en relación a los cuidados a tener con esta enfermedad. Y en esa línea nosotros seguimos trabajando, estamos trabajando con la gente, con el área de educación. Desde la municipalidad se han impreso folletería, y para distribuirlos en las escuelas primarias y en algunas de las escuelas secundarias, para un poco sumarse a la motivación que le tienen que dar los docentes a los chicos mediante la capacitación. Es muy importante que se sumen
las escuelas, los docentes, y que incluyan en la currícula de estudio de los chicos las medidas de prevención del dengue, porque evidentemente está demostrado y estamos convencidos de ello, de que los chicos son un gran factor de cambio, son los que nos obligan o nos llevan a los adultos a tomar las medidas. Entonces, por eso es esta estrategia de trabajar con las escuelas. Pensándolo a este problema a largo plazo, no es que a fin de abril se termine el problema del dengue, ¿no? El dengue va a continuar. Entonces, a lo mejor en los meses fríos no tendremos los mosquitos y no nos picarán, pero cuando empiece a hacer calor en agosto, fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, vamos a volver a tener el problema, y como les decía al comienzo, las segundas infecciones son más graves que las primeras.